que siempre se beneficia a Saltillo, sobre Coahuila, sobre la comarca lagunera. Ojalá tuviéramos un gobernador real y no un presidente municipal. Dice, bueno, son comentarios que nos llegan, y felicitaciones al doctor Roberto Bernal por su trabajo. Y hablando de medicina, pues hoy aquí con nosotros el doctor Luis Alberto Caña. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días, ¿qué tal a todos? Especialista en un tema que es muy interesante también y que nos debe de importar a todos, que es la epilepsia. Así y es. esto es con motivo de que viene un congreso en puerta. Así es. El congreso es... El congreso del programa prioritario de epilepsia. A nivel nacional. Sí, a nivel va nacional. A ser la comarca Y lagunera. ahora va a ser a nivel regional, que abarca Nuevo León, Coahuila, que abarca Tamaulipas. La sede va a ser por primera vez aquí en Torreón. ¿Qué es la epilepsia? Es una enfermedad del cerebro que consiste en que hay neuronas que se alteran y que se manifiestan con crisis convulsivas o crisis epilépticas. ¿Eso? Una de las causas puede ser genética, Okay. pero hay otras causas también, como lesiones cerebrales, Sí. ¿verdad? Malformaciones, hay alteraciones en algunas zonas del cerebro que cuando se está gestando el producto se malforma y nace con esa condición. ¿Puede una persona que nunca ha tenido un episodio de epilepsia tener un ataque de epilepsia? Así es. El riesgo más o menos es calculado en un 2% en la población general, para todos. Esto significa que todos en algún momento podemos tener el riesgo de presentarla, tengamos o no familiares, ¿verdad?, que hayan padecido la enfermedad. ¿Y cómo se detecta o qué experimenta la persona? Sí, lo primero que ve un familiar, ¿verdad?, o una persona que padece la enfermedad es precisamente la crisis convulsiva, que es un evento muy drástico, muy impresionante, muy aparatoso. Impresionante, Sí, bien lo dices. que pierde el control, aunque seas médico, enfermera o algún personal de salud. Cuando ves tu familiar tener una crisis, generalmente es muy impactante ver el evento, es porque dramático. Bueno, no? estamos viendo imágenes Sí. de cómo se presenta un Exactamente. caso. ¿Qué hacer? Ahí la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo, por ejemplo, sabía que había que meterle algo en la boca para que no se mordiera la lengua. Sí, entonces, ¿qué hacer? Lo primero que hay que hacer es tratar de mantenerse tranquilo, aunque es muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy impactante lo que estás viendo, y más si es un ser querido, un familiar, un hijo, ¿verdad? Alguien que tú estimas y amas. Y entonces lo primero es tratar de mantenerte tranquilo y luego apoyar a la persona que está sufriendo el evento. Y se tiene que poner de lado a la persona, le llamamos de cúbito lateral, de lado. ¿Para qué? Para que la lengua de la persona esté a uno de los dos lados. Porque hay el riesgo de que se la muerda. Hay riesgo de que se muerda o que se vaya hacia atrás y entonces se va a ahogar o se va a acumular mucha secreción. Mantenernos de lado, evitar que se esté golpeando con lo que está alrededor, porque a veces sucede en el baño, en la casa. Esa no es una cuestión simulada. No, esa es una crisis. Así es. Así es. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar al paciente, ponerlo de lado, controlar que no se esté golpeando contra lo que está cercano, sobre todo muebles, baños, porque a veces te da en cualquier lugar, o en la vía pública, en las escaleras, a veces en la oficina, y tengo que ponerlo de lado para que la saliva y las secreciones de la garganta no lo ahoguen, se escurran de lado, no se pueda morder la lengua, y también para que oxigene, porque en ese momento el cerebro requiere mucha cantidad de oxígeno por la gran descarga de neuronas que tiene, que están generando la crisis epiléptica. ¿Veo que les quitan los zapatos, doctor? A veces porque está muy apretado, o aflojarle la ropa porque se está sacudiendo, a veces se está apretando el cuello y no oxigena bien. Aflojar. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Meter nada en la boca. ¿no? No, porque cuando los dedos, no hay que nada, meter nada. porque es muy grande la contracción en la boca y entonces la persona puede salir toda mordida. Sí, claro. O cuando le meten cucharas, abatelenguas, algo, pueden quebrarle los dientes, porque es muy dura la contracción que se está llevando y no la van a detener hasta que termine el evento. A ver, doctor, una pregunta. ¿Quiere esto decir entonces que una persona que presenta cuadros epilépticos pues no puede llevar una vida, digamos, no puede ser un piloto de avión, no puede ser un conductor de autobús, no puede ser un... Claro. No puede tener esa vida, sí, ese oficio? Tiene sus riesgos, ¿verdad? Padecer esta enfermedad. Pero, al igual que otras enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión,
Cuando logramos un buen control y bien cuidada la persona, ellos pueden, en algunos tipos de epilepsia, sí llevar un tipo de vida normal, pero siempre y cuando se mantenga esos cuidados. Pero cuando son epilepsias de difícil control, o sea, esas que no se van a controlar y que se complican, ¿cuáles son esas? Porque son síndromes epilépticos que no se pueden detener muchas veces, que pueden convulsionar cientos de veces por día. Caramba, cientos de de veces veces por día. Hay síndromes ¡Qué bárbaro! en el niño y en el adolescente y en el recién nacido que le dan cientos de veces por día. Estamos hablando que todo el día se está descargando el cerebro, le está mandando descargas al cerebro y son demasiadas crisis. ¡Qué bárbaro! En ellas se altera el desarrollo del niño en este caso o de la persona, y cuando son adolescentes adultos pues tienen retraso mental. ¿Por qué? Porque ha sido mucho el daño cerebral, han sido muchas las crisis, las descargas que ha tenido. Ahora bien, una persona que nunca ha padecido este problema, ¿lo puede llegar a padecer? Sí. ¿Sí? Estamos en riesgos. Hay picos de edad. Los picos más grandes son en el recién nacido, el niño preescolar y de primaria, y quizás el adolescente. Ya el adulto joven y el adulto no tanto, hasta la ancianidad. Ahí es el otro pico. Digamos que los extremos son los más frecuentes, donde más se va a presentar, y que el riesgo es alto de que ahí pueda pasar, ¿verdad? Entonces, una persona bien tratada puede mantener una vida normal con una calidad perfecta. Sí, dependiendo del tipo de epilepsia. Hay un grupo de epilepsias, las que son sobre todo algunas genéticas y las de origen, así le llamamos, de origen desconocido. Esas pueden mantener una vida bien controlado, estable. Ahora bien, doctor, ¿qué tan frecuente es este padecimiento? Es muy frecuente. Muy Estamos frecuente. hablando del 2% de la población general. En neurología de niños, que son a lo que nosotros nos dedicamos, es la primera o la segunda enfermedad más frecuente. Y en lo que es neurología de adultos está entre las 3 primeras. Estamos hablando de un 2% de la población. Hagamos un cálculo ligero. ¿Cuánta población tenemos en La Laguna? 800,000 habitantes más o menos. Vamos a ponerle un millón. Un millón. El 10% son 100,000 personas. Y estamos hablando que más o menos oscila alrededor del 2 o 3%. Hablaríamos de 30,000 personas más o menos en La Laguna. ¿Cómo se puede dar cuenta una persona o una familia que se tiene un miembro de la familia con epilepsia? Sí. Padece epilepsia. Ajá. Le repito, el primer síntoma y el que va a detonar toda la alarma en la familia y que va a poner en alerta a todos es que van a ver la convulsión. Las más aparatosas son estas, como la del video, que caen y se empiezan a sacudir, o unos se quedan muy duros, aumenta mucho el tono, o otros van los ojos hacia atrás, la cabeza va a los lados, se cae, pero es impresionante. Sí, claro. De hecho, Sí. En la antigüedad, ¿verdad?, se pensaba que estaban Estaban poseídos, así que es, tenían así es, espíritus, pues sí. demoníacos. ¿Por qué? Porque se transformaba completamente la Así persona. es. Entonces es una enfermedad muy antigua, la verdad. Hace algunos meses yo leí una nota que me impresionó mucho de unos niños que habían ido a ver una película. Sí. Y viendo la película, una de juegos y luces y efectos, ¡pum!, se convulsionan. Así es. Cuando no habían tenido convulsión. Así es. ¿Cómo explicas eso? Sí, hay un tipo de crisis que se llaman crisis epilépticas fotosensibles. Fotosensibles, que tiene que ver con la luz. Y de hecho eso es uno de los cuidados que vamos a tener para los niños y adolescentes. En Japón hay series de caricaturas tipo Pokémon, tipo Pikachu, que son muy destellantes, de muchas luces, que hubo un evento mundial que cuando se estrenó, muchos niños la estaban viendo y empezaron a tener el evento, porque ya eran propensos a padecer la crisis, pero el estímulo luminoso, lo aceleró. Fue un detonante de la crisis. Entonces fueron detenidas, ¿verdad? ¿No se distribuyeron? No se distribuyeron, Qué bueno. modificaron la producción y modificaron la emisión de luces y de luz que había en el programa de la caricatura. ¿Por qué? Porque está demostrado que hay cierto número de pacientes que la luz va a ser el disparador, porque la luz entra al ojo y el ojo está conectado por detrás con el cerebro. Sí. Y entonces llega el estímulo hasta el cerebro. Claro. Y si a esto le sumamos que los niños y adolescentes generalmente los fines de semana ven mucha tecnología en la noche,
Sí. Cerebro está hecho para dormir de noche. Y entonces tengo la luz, tengo el desvelo y el exceso de estarte estimulando durante horas va a ser un detonante muy potente para alguien que quizás no la tenía, pero que le viene alterando el cerebro. Ahora bien, doctor, y lo va a disparar. ¿Hay cura para esto? Depende del tipo de epilepsia. Cuando son epilepsias estructurales que tienen un daño cerebral, es difícil. La podemos controlar, aspiramos a detenerla y luego controlarla lo más que podamos. Doctor, cuando son genéticas se logra un mejor control. ¿Hay asociaciones de padres que se junten para conocer el problema? Así es. ¿Sí hay? En México tenemos varias asociaciones, ¿verdad? Como una que lleva por nombre AMENA, que es la Asociación Mexicana de Pacientes y Familiares con Epilepsia. ¿Y qué es lo que se va a llevar a cabo aquí en Torreón? Aquí en Torreón, por primera vez, después de 34 años que tiene de vigencia el programa prioritario de epilepsia, viene el Congreso del Programa Prioritario de Epilepsia, que es un programa de salud federal. Okay. Y esta vez Torreón ingresa por primera vez como una sede de un centro de atención integral de epilepsia, el cual está ubicado en el Hospital 71 del IMSS. Para todos los derechohabientes, ahí es donde se les puede atender. Y lo que se busca es tener un equipo multidisciplinario que puedan atender integralmente todo lo que tenga que ver con la epilepsia. ¿Hay cura para esto? Para algunos tipos de epilepsia, sí. ¿Verdad? Ahora, ¿quiénes van a estar aquí en la comarca lagunera? ¿Quiénes vienen? Muy bien. Viene un equipo de neurólogos, de adultos y de niños, epileptólogos, de los centros nacionales, de los institutos nacionales que están en México. Hablamos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco, que es el instituto que solo se dedica a la neurología y hay un apartado para la epilepsia. Ahí está la sede del programa. Es muy importante. Es un hospital de alto nivel, de tercer nivel, y los médicos que son los encargados del programa, ellos son los que van a venir. Pero un ciudadano común, un padre de familia que sabe que tiene un niño con epilepsia, ¿va a poder tener acceso a esos médicos? Claro que sí. ¿Va a poder ir a las conferencias? Claro que sí. Y déjenme le termino. Vienen también médicos del Instituto Nacional de Salvador Subirán, que es otra referencia para México. El Hospital G. González, también de la Ciudad de México, y del Hospital Universitario de Monterrey. Los otros gente muy importante. Son alrededor de 7 neurólogos de fuera y los otros 3 somos de aquí de La Laguna. Entonces, este congreso tiene la particularidad que está abierto para todos los médicos de todas las especialidades, porque todos tenemos que ver con la enfermedad, y también para los padres, porque va a ser expuesto de manera clara, sencilla y además apoyada con videos, para que las personas que asistan, tanto médicos como familiares o afectados de epilepsia, puedan entender toda la temática. Vamos a tratar las crisis del recién nacido, las crisis del niño, las crisis del adulto, las crisis en el embarazo, que ahí interesa mucho al ginecólogo, ¿verdad? Y a los neurólogos. O sea, se da en el embarazo. Claro, no, y es una complicación que tienes que saber qué medicamento vamos a dar. ¿Por qué? Porque si le das un medicamento teratogénico puede haber malformación en el bebé. Pero la epilepsia en el feto, no en la madre. No, en la mamá. La epilepsia en la mamá. Ah, en la mamá. En la mamá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué medicamento vamos a indicar? Y qué cuidado va a tener la embarazada y el ginecólogo que la está siguiendo. Oye, entonces debe haber alguna recomendación para que estas personas no se casen, ¿verdad? O no tengan hijos. No tanto que no se casen, sino más bien qué cuidados vamos a tener. Con qué tipo de tratamientos vamos a controlar a la embarazada para cuidar al feto. Sí. Sus cuidados propios y el trabajo conjunto entre los neurólogos, epileptólogos y el ginecólogo para cuidar al bebé. Doctor, quien quiera tener acercamiento a este tema, ¿dónde puede comunicarse? Claro que sí, hay un teléfono, es el 763-6379, repito otra vez, 763-6379 del Hospital Ángeles, y es el 87-1250-3748 y el 87-11-07-9429. Y este congreso es de alto nivel académico. El fin más importante es capacitar a esta región del país, ¿verdad? A todos los médicos, a todo el personal de salud, porque queremos también las enfermeras, los estudiantes de especialidad que tenemos en varios hospitales, sobre todo en la 71 y en la 16,
queremos también a los estudiantes de medicina, Ok. a los médicos generales, urgenciólogos, intensivistas, a los neurocirujanos, a los neurólogos, a todo el que tenga cercano a una persona, y obviamente también invitar a las personas que tengan familiares o padezcan la enfermedad, que tiene que ver con la Familiares, epilepsia. sobre todo. Así es. Doctor Luis Alberto Caña, te volvemos a invitar. Claro Ya que se sí. acerca este evento, ¿no? ¿Qué día- Por supuesto. qué días son? Va a ser, perdón, el día 22 y 23 de marzo. Va a ser en la Facultad de Odontología de la UAC, frente al muy Estado de bien. Revolución. Inicialmente habíamos planeado en el auditorio del Hospital 71, pero por la capacidad y porque estamos viendo que va a haber más gente de la prevista, Muy bien. entonces cambiamos de auditorio y va a ser en la Facultad de Odontología de la Universidad de Coahuila. Excelente. Gracias por la visita. Muchas y gracias por la explicación. invitación. Aprendimos mucho hoy sobre la epilepsia. Muchas Una gracias. pausa breve y regresamos para despedir el programa y para agradecer a